Bien, en este video vamos a ver un poquito sobre los barrios bajos de la perspectiva. Y digo barrios bajos porque como que no hay reglas. Me acuerdo que mírense, cuando yo estaba con el primer maestro, cuando digo mi primer maestro, me refiero al maestro con el que yo tomaba óleo. Él era muy artístico. Él estudió en una escuela que se llama aquí en México La Esmeralda, creo. Y tuve otro maestro después con el que aprendí los materiales de dibujo. O sea, cuáles son los materiales, la acuarela, la tinta, etcétera, etcétera. Pero cada uno tenía sus partes buenas y sus partes malas. Que bueno, creo que tal vez lo diré en algún video, no sé. Pero bueno. Entonces, ese primer maestro, el segundo maestro nunca nos enseñó nada de perspectiva ni cosas así. Pero el primer maestro, sí. Pero de una forma un poquito, yo les digo, de los barrios bajos, ¿no? Y eso es de que cuando copiábamos objetos, él no decía, aquí está el punto de fuga, aquí está la línea de horizonte. Él nunca hablaba de esas cosas. Él hablaba más que nada de, esta línea es más pequeña que la de acá, esta cosa está más lejana, esto está más así, esto está más asá. Entonces, como que de alguna manera nos lo quería poner un poquito fácil, ¿vale? Te voy a explicar cómo es que él nos explicaba las cosas. Es decir, si tenemos un cuadro, vamos a decir una caja frente a nosotros, y esa caja la acercamos, entonces la caja se vería un poco más grande, ¿verdad? Pero si esa caja la acercamos cada vez más, más a nuestros ojos, la caja se vería así, ¿vale? O sea que la caja está acomodada en diferentes lugares. Y una caja muy lejana sería como esta. Muy, muy lejana. Él decía, lo que está muy lejos se ve más pequeño, ¿vale? Más pequeño. Entonces, su forma de explicarlo es, si una caja, cuando lo voy a hacer yo así, tiene muchos lados, esta parte de aquí, digamos, es esta parte de la caja. Vamos a ponerle aquí un 1. Esta es 1, ¿vale? 1. Tienen un 1 en esta cara de la caja. Y en la cara que está atrás, vamos a ponerle un número 2. ¿Sí? Entonces en la caja que está por detrás del 1, digamos que es el cuadro que está detrás del 1, que también es un cuadro, está un poquito más lejos. Entonces, por lógica, si está más lejos, tiene que estar más pequeño. Entonces él decía que la siguiente caja estaba atrás y tenía que ser a fuerzas siempre más pequeña. Y él nada más hacía esto. Atrás está la número 2, ¿vale? Entonces él nos enseñaba así la perspectiva. Entonces, cuando copiábamos, por ejemplo, una caja en 2 puntos de fuga, un punto de fuga hacia acá, otro punto de fuga hacia acá, él decía, la cara número 1, esta línea es número 1, línea número 2, entonces la línea número 2 está más lejos de tu ojo, está un poquito más lejos, entonces tiene que ser más pequeña, por lógica, tiene que ser más pequeña. Él se fijaba mucho en eso. Por ejemplo, aquí vamos a hacer esta línea número 3, y como está más lejos, mucho más lejos que la 1 y la 2, tiene que ser más pequeña que la 1 y la 2, ¿no? Ahí está. Y la línea número 4, que está más lejana todavía, un poquitito más lejana, debe ser más pequeña. La línea número 4. ¿Sí? Entonces él manejaba así las profundidades. Decía, dependiendo de cómo es la parte de enfrente, que sería número 1, todo lo que va atrás va convirtiéndose en número 2, número 3, número 4. Y así es como él marcaba lo que son los tamaños, ¿sí? O sea, él cuando veía mis copias de dibujos de las cajas, porque nos ponían a copiar algunas cajas, decía, a ver, esta línea número 1 tiene que ser más grande que la línea número 3, la número 4 tiene que ser más pequeña que la número 3, la número 2 tiene que ser más grande
que la número 3, pero más pequeña que la número 1 y así. Entonces aquí tenemos la cara número 2, que tiene que estar más pequeña que la número 1. ¿Sí? Entonces, esto parece tonto, ¿no? Y muy lógico si ya estás un poco avanzado en esto de la perspectiva. Pero las personas que nunca han dibujado algo con perspectiva deben de entender esto, o por lo menos tomarlo en cuenta para darse cuenta de la profundidad de los objetos. Que lo que está más cerca tiene que estar más grande que lo que es más lejos. Obviamente, tomando en cuenta relación de tamaños, ¿sí? Si yo aquí, esta es una casa, por ejemplo, de una vivienda. Aquí está vamos a juntarle aquí todo esto, una vivienda. Pero a un lado está un edificio. No porque el edificio esté más lejos, tiene que ser más pequeño que la casa. O sea, también tenemos que ver la proporción, ¿no? Relación, proporción, tamaño de las cosas. ¿Vale? Entonces, estas cosas en realidad son, entre comillas, lógicas. Yo lo vería así porque ya sé dibujar. Pero ya sé que una persona que nunca ha rozado lo que es la perspectiva o cómo se sitúan los objetos en el espacio, donde lo dibujamos, como que está con el ojo, no parpadea. Seguramente está viendo este video y no está parpadeando porque dice: yo no sé nada de eso, Lo sé porque así me pasó a mí con el color. Cuando yo leía los libros, la gente, los que hacían el libro, pues para ellos ya es algo muy fácil y sencillito, ¿no? Por ejemplo, yo aquí estoy haciendo un sketch de un libro y no estoy pensando en la perspectiva, un poquito de perspectiva, pero tomo en cuenta eso que mi maestro me dijo. Esta línea número 1 tiene que ser más grande que esta línea número 2, ¿vale? Y así sucesivamente, para que dé ese efecto de perspectiva. Igual vamos a ponerle aquí una botella. La trazo nada más burdamente para situarla un poquito en el espacio. Y ahora vamos a esto lo podríamos haber puesto en una caja. Vamos a hacerlo así para que no parezca otra cosa. Pero la idea es que mentalmente ya hagamos ciertas cositas, ¿vale? Poco a poquito. O sea, yo entiendo a veces que sí se requiere mucha práctica, pero es poco a poquito, poco a poquito. Recuerdo que cuando iba en el camión, miraba por la ventana, cuando iba a la escuela o a algún lugar, miraba por la ventana y cuando el camión avanzaba muy lento, analizaba la perspectiva de los objetos, cómo iban moviéndose. O sea, veía las casas y decía: la perspectiva va cambiando en el objeto, ¿no? Y cómo la perspectiva iba rotando. Es decir, veía yo una casa de frente, se veía así. Y cuando el camión avanzaba, poco a poco la casa se iba viendo así. O sea, la perspectiva iba cambiando. ¿No? Entonces, yo me daba cuenta de cuando el camión giraba, cómo las casas iban cambiando las líneas de tamaño, las líneas que hay alrededor de tamaño, dependiendo de cuál esté más lejana. ¿Vale? Esto es una forma de barrio, de los barrios bajos, para entender la perspectiva un poquito, para dibujar sin tanto rollo, ¿no? Pero la verdad es que se requiere de la perspectiva por lo menos de un punto de fuga, 2 puntos de fuga para dibujar, pues más o menos. O sea, no es mucha la información, no es mucha, pero conocer ambas partes está bien.
mucho tiempo de mi tiempo de dibujante, cuando estaba empezando, yo no sabía perspectiva y solamente buscaba algunos trucos como mi maestro lo hacía. ¿Vale? Pero bueno, entonces ahorita en el siguiente video vamos a ver también algo que tiene que ver con situarnos por arriba o por abajo de los objetos.